Mi relación con la guitarra es porque mi padre era un enamorado de la construcción de la guitarra, ¿no? Y de la guitarra en sí. Le tocaba también la guitarra bastante bien porque fue alumno de Daniel Fortea, que era alumno de Daniel Fortea de Francisco Tárrega. Yo oía tocar la guitarra a mi padre y la tocaba como con ese sabor, ¿no? de finales del siglo XIX. Pero a nivel de construcción, yo le veía a cualquier persona, le veías a mi padre en el taller trabajando, haciendo guitarras, y le veías que lo disfrutaba con un sabor, con un afecto, un cariño cuando elegía el material, cuando trabajaba, le veías. Yo me enamoró mi padre de eso. O sea, yo soy constructor de guitarras porque vi a mi padre construir guitarras y me transmitió esas sensaciones, ¿no? Bueno, yo he visto hacer guitarras desde que soy niño, o sea, siempre he estado... vivía a escasos 2 minutos del taller de la calle Felipe V, que era donde trabajaba mi padre cuando yo era pequeño. Yo tengo una continuidad con mi hijo Felipe. Estuvieron los dos, mi hija María y mi hijo Felipe, y María hacía unas guitarras extraordinarias, pero ahora tiene un periodo de espera que está ahí, lo ha dejado un poquito, ¿no? Pero Felipe no, Felipe él tiene su taller propio, él hace sus guitarras y son extraordinarias. O sea, yo las miro y digo, madre mía, si son mejor que las mías. Preciosa, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, hoy en día lo que hago básicamente, o sea, con mis guitarras es fijarme en guitarras, en formas de construir específicas de mi familia, de diferentes épocas, que me gustan a mí más. Por ejemplo, guitarra flamenca, me fijo mucho en las guitarras de los años 60, de los años 70, y cojo todo lo que me gusta de esas guitarras y después le añado elementos míos que creo que se adaptan más a la forma de tocar y al guitarrista que hay hoy en día, ¿no? Entonces es un poco lo que mi línea, la línea que sigo. Y luego, por supuesto, también intento, porque antiguamente, incluso mi padre, ellos afinan y saben el sonido de la madera y la calibran dependiendo mucho del oído, ¿no? Y yo intento también introducir un poco la tecnología, pues generador de frecuencia, ese tipo de cosas, pues para tenerlo un poco más controlado, todo ese análisis. Pero luego al final es curioso porque yo también he aprendido de oído y llego a las mismas conclusiones utilizando tecnología que llegaba mi padre y mi abuelo solamente escuchando, ¿no? Y es algo muy curioso, ¿eh? O sea, con prueba y error y escuchando la madera.